de noviembre, lunes 21 de noviembre, nos encontramos nuevamente en la oficina parlamentaria del PPT, dando nuestra acostumbrada rueda de prensa. Finalizamos la videoconferencia para intercambiar con los equipos regionales casi todo el país, que se pueden conectar sobre la rueda de prensa, los temas, la agenda nacional, cuáles son los temas que deberían incluirse. Y como casi siempre está muy nutrida la rueda de prensa, los temas, la agenda. Pero en primer lugar, nosotros quisiéramos recordar el importante evento que se celebró el viernes pasado en la sala plenaria del Parque Central, donde se efectuó el primer congreso de productores del campo para la defensa de la semilla originaria, es decir, contra la semilla pirata, contra la semilla transgénica, que son sumamente dañinas, no solamente para nosotros, para el organismo humano, sino para la naturaleza. Y hubo una participación amplísima de un trabajo del Movimiento Productores por la Patria que dirige el diputado Pablo Alvarado, y que además del movimiento es parte de la Federación Agro, que han venido promoviendo a nivel nacional esa discusión. Inclusive han asistido al Ministerio Público para denunciar a aquellos que desconocen las normativas internas y promueven un uso distinto, compran semillas que están dirigidos, por ejemplo, al uso animal y lo procesan y lo venden para uso humano. Cuestiones de ese tipo que son sumamente riesgosas para la salud de nuestra gente. En ese amplio debate que contó con la participación de diversos estados del país, sobre todo los estados llaneros, un lleno total en la sala plenaria, que es amplio, casi 300 puestos que tiene la sala. Se definieron diversas conclusiones, pero tres de ellas son cruciales. Una de ellas, promover el diálogo tripartito, colocarlo en la agenda nacional. Un diálogo tripartito entre las instituciones públicas, el sector agroindustrial y los productores del campo, para colocar en el tapete la grave situación que está afectando a este sector y a todos nosotros. Otra de las conclusiones fue la creación de una red para la alianza estratégica entre todos los productores del campo que asistieron allí, que se va a ampliar porque este evento va a ser replicado en todos los estados, sobre todo en los estados más productivos. Y además se planteó la alianza, el diálogo tripartito, pero además una propuesta que se evaluó, que se consideró de medir los proyectos, incorporar el factor climático ambiental en el tema productivo. Creo que es casi de perogrullo decirlo, lo señalamos la vez pasada, pero es importante tenerlo presente. Hasta ahora no hemos hecho a nivel nacional una evaluación del daño ocasionado por la saturación pluviométrica que han sufrido los pueblos en Venezuela. No solamente en el orden de pérdidas de vidas humanas se tiene un balance bastante aproximado, pero no se tiene un balance exacto de la afectación a las instalaciones, a la infraestructura, a los servicios públicos, pero también al cultivo. Sabemos, y es importante tenerlo presente, que muchos de esos productores que estaban allí han perdido su cosecha. Entonces, eso debe ser una evaluación que debe ser hecha por Agroindustria, Agropatria, por las instituciones correspondientes que tienen que ver con el tema alimentario. Vivimos un contexto político muy complicado donde
de servicios que han tenido una afectación en relación al precio, uno de ellos son los fertilizantes, la alimentación, el alimento, y nosotros somos un país que hemos logrado un 80% autoabastecerlo. Si nosotros logramos esa odisea de autoabastecer un 80%, pero esta situación afectó un porcentaje de esos cultivos, debe haber una evaluación sobre eso y debemos actuar en consecuencia. Es lo que fueron de las conclusiones que se hicieron, que surgieron de ese extraordinario congreso que se va a replicar en diversos estados del país. Otro aspecto importante que nosotros quisiéramos señalar, que tiene que ver con el país, es la Filben. ¿Por qué para nosotros es tan importante la Filben? Primero porque es una actividad cultural propia, la que se efectuó en la GAM, en la Galería de Arte Nacional, en el año 92. Pero además de la per se, la propia actividad en sí misma, sus repercusiones en lo social, el esfuerzo que hacen las instituciones para promover espacios culturales y deportivos atiende la psicología de nuestro pueblo, porque la pandemia, el bloqueo y ahora lo que se le agrega ahorita, el cambio climático, la afectación del cambio climático y la guerra y los cambios que se producen, la incertidumbre que se produce el contexto geopolítico, por supuesto que tiene su impacto. Entonces nosotros, en primer lugar, quisiéramos reconocer y felicitar a todos aquellos que participaron en la organización de la Filben, no solamente al Ministerio de la Cultura, que es un trabajo extraordinario, a todas las editoriales que publicaron, abrieron su puerta para que los escritores, los jóvenes en particular, todo aquel que tuviese algo que decir pudiera publicar. También se hicieron exposiciones bellísimas que ojalá se mantengan abiertas para el público. Pero hay un hecho que nosotros lo enlazamos porque es una preocupación que ha surgido desde hace varias semanas en el PPT con información de los compañeros de Miranda y de otros estados, Freddy Vega y otros compañeros, que es un tema que debe ser colocado nuevamente en la agenda nacional, y es la lucha contra la adicción del consumo de psicotrópicos. Obviamente, decíamos en el debate, Venezuela ahorita en las condiciones de bloqueo y la racionalidad de los recursos te lleva a garantizar la alimentación, promover la economía y aquello esencial para la población en general, disminuye sus posibilidades de desarrollar un proyecto que se había levantado en el año 2011 de crear todo un sistema para atender a las personas con estas dolencias de adicción a los psicotrópicos de cualquier edad, y es una preocupación muy alta. Entonces aquí en el intercambio que teníamos, pensamos que no solamente le corresponde a las instituciones públicas, nosotros solicitamos una campaña nacional de los medios de comunicación públicos y privados para que le recuerde a la sociedad que todos tenemos corresponsabilidad. Cuando hablamos de eso, hablamos de tres entidades que son esenciales dentro de la comunidad. Hay otras, pero para la formación de valores, para la atención de nuestros jóvenes, de nuestros niños, esos son primordiales. Hablamos de la familia, hablamos de las iglesias, de los distintos cultos, y estamos hablando además de todo el sector educativo. Que las charlas, incorporarlas de manera más sistemática, existen, como uno de los compañeros nos recordaba, el compañero Mesor, existe en el pensum educativo ese tema, prevenir sobre el uso de psicotrópicos, el daño profundo que le hace a la persona, que le hace a la sociedad, que le hace a la familia. Sin embargo, debe ser más sistemático. Se perdió de la agenda nacional, no está entre los primeros temas de la agenda, no está. Hay tareas policiales, pero el trato social es crucial. No podemos permitir que
tenemos que tomar las medidas necesarias para impedir que aumente el número de adolescentes y de jóvenes que se hagan habitués del uso de las drogas. Eso es fundamental. Pero además de esta campaña en los medios públicos y privados, también que se coloque en la agenda primordial de las iglesias, de las familias y de las iglesias, las familias y de las escuelas. Nosotros aquí varios dieron testimonio de su crianza, de su familia, todas familias de pocos recursos, pero familias estructuradas que estuvieron muy atentos a formar a los niños y a las niñas, y que, bueno, de ahí, de esa familia no salió, no hubo una persona afectada, porque son familias disfuncionales, la mayoría de las veces ocurre con tipo de situación. Entonces, el papel de la sociedad es primordial. Por ello saludamos a la FIBEN, por ello saludamos el sistema de orquestas de Venezuela, por ello saludamos la política que ha desarrollado el gobierno con tantas dificultades sobre estos espacios de deporte que deben ser retomados con mucha fuerza por la familia, los movimientos de niños para hacer teatro, música, eso ocurre en los barrios de Caracas. Nosotros podemos hablar de San Agustín, que los líderes culturales de San Agustín hacen escuelas para formar a los niños, para incentivarlos, porque eso es parte del desarrollo espiritual del ser humano. Eso es clave. Niños que estén vinculados al deporte, a las artes, que tengan una familia, su grupo familiar, independientemente del padre o la madre, evidentemente es muy difícil que vaya a caer en esa trampa que es la adicción. Entonces, sobre esta FIBEN nos generaron, además de esta conclusión, la importancia de estos espacios culturales, pero la FIBEN mismo, ayer estuvimos varios de nosotros, participamos, los que vimos en Caracas, fuimos habituales de esta extraordinaria incursión. Nos llamó sí la atención que el observatorio que estudia las medidas protectivas unilaterales no tuvo la oportunidad, porque había, bueno, muchos están, la posibilidad de ser el centro del debate y la participación, siendo como es una herramienta contra la tranquilidad, la paz y el desarrollo de nuestro pueblo. Entonces, a través de los medios del BTV y los medios que están presentes, le pedimos al Ministerio de la Cultura, al Ministerio, a la Cancillería venezolana, al Ministerio de Finanzas, que abran un espacio, una FIBEN solo sobre las medidas protectivas unilaterales. Hay publicaciones, hay videos, hay testimonios, de manera que todos necesitamos parte, porque la idea es conocer exhaustivamente las medidas que han sido dictadas y cómo nos hacen daño, que lo podamos identificar, porque la medida que podamos concientizar cuáles son y cómo nos hacen daño, también va a surgir de parte nuestra iniciativas para derrotarlos. La hemos derrotado una parte importante, pero no lo suficiente. Tenemos que estar absolutamente conscientes, hacernos impermeables a las medidas positivas y eso es posible si estamos conscientes con el grave daño. Por eso la FIBEN es un espacio extraordinario que se abre un capítulo especial, medidas positivas unilaterales, el observatorio de estas medidas, y que podamos todos familiarizar con todas ellas, porque se surjan de allí muchas medidas para derrotar y neutralizar esas medidas. No podemos dejar solo al presidente de la República, al gobierno nacional. Tenemos que entender por qué los hospitales no están funcionando como antes funcionaban, porque no hay menos recursos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Por qué las escuelas no están tan bullantes como antes? Parte de la medida positiva, ¿qué podemos hacer? Así como hemos sido capaces de lograr en pandemia, bien con el bloqueo, ser sustentable en el 80% del sistema alimentario, tenemos que también lograr subir la cuesta en relación a los otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Bueno, ahora lo que tiene que ver con los temas de rango internacional, primero nosotros nos sentimos
ahí, creo que todos los que conocimos a Ever de Bonafina, impactados por su fallecimiento, su vida, es una de las promotoras fundamentalísimas de la Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, se levantaron para enfrentar solas la violencia. Nosotros pensamos que se le debe a municipio, no sabemos cuál todavía, pero uno de ellos es ser consecuente con el legado de Ever de Bonafina. Los niños, rescatados, esas familias impuestas por la violencia. Pensamos que habrá muchos seminarios para estudiar el legado de Ever. Creo que mañana va a estar precisamente mucha solidaridad con la familia de Bonafina, con las madres de Plaza de Mayo y por supuesto reconocer que siempre se sostiene a la causa boliviana. Hay otros temas más que son muy importantes también. Queremos informar que se celebró con mucho éxito la reunión del grupo de trabajo ampliado del Foro de Sao Paulo. Allí, además de las delegaciones internacionales de 25 países, participamos todos los responsables, autoridades de los partidos del Polo Patriótico en la instalación que fue cubierta, fue extraordinaria, como ustedes lo pudieron presenciar, a través de la intervención de Mónica Valencia, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Alan Chávez, de la Red Internacional, Raúl Cabello, la Guerrilla, la joven Grecia Colmenares. Tuvimos una reunión en la Presidencia de la República, hizo diversas recomendaciones de ampliamiento. Uno de ellos pronunciar la unidad de los revolucionarios. La unidad nos hará libres, y eso en los debates de las mesas de trabajo consideraron que Venezuela era un referente, era una importancia de preservar y fortalecer. El presidente planteó además dos temas: uno, el de la información y la violencia. Eso es parte de las discusiones que se dieron en el día siguiente de las mesas de trabajo, muy importante. Como PPT, nosotros planteamos además dos temas: tomarle el pulso real al tema geopolítico, porque podemos equivocarnos, no podemos equivocarnos hablando de los movimientos progresistas, todos los movimientos progresistas de la región, no podemos equivocarnos tomando medidas suponiendo que el enemigo está débil. Estará débil, como profesor de la circunstancia, intransico así, como decía el Che, para que puedan fortalecer. Es un tema porque fue una discusión amplísima, importante. Y el segundo planteamiento que hicimos es no solamente estudiar la integridad per se, la integración, sino también hacerla versus bloqueo. Porque si no entendemos que la integración se va a hacer, se va a dar en tanto y en cuanto podamos medir la unificación y los límites que pone el bloqueo, no va a permitir que la región tenga el realce que ocurrió en la primera oleada de violencia. Entonces, es esencial, lo planteamos allí, estudiar no solamente analizar y hacer propuestas sobre la integración de la región, sino integración versus bloqueo. Porque de lo contrario vamos a estar lanzando flechas, lanzando cuestiones que no van a tener, no van a dar en el blanco, en el punto focal para avanzar de manera irreversible. Esta posible retroceder en esto también se tocó el tema de la contingencia ambiental. Esto es parte del plan de acción del Foro de Sao Paulo. Allí se retomaron relaciones, se retomaron encuentros con partidos políticos, porque como recordarán, nosotros estuvo 2 años centrados en rescatar su partido, ya lo hemos logrado y ya estamos
lo esencial, lo fundamental es el equipo de abogados, lo que hizo fue presentar los pueblos de esta ley. Estas situaciones jurídicas y históricas que fueron cabalmente realizadas. Por eso es la ley de Venezuela. ¿Qué es lo que estamos dando en Venezuela, tomando en cuenta que no reconoce constitucionalmente el laudo arbitral, se había negado a aceptar la comparecencia, el estatus jurídico de la comparecencia y todavía no lo acepta por dos elementos importantes que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, los planos deben tenerlos en cuenta. En primer lugar, el laudo arbitral ha sido reconocido históricamente por Venezuela en un acumulado histórico importante como nulo e ilícito viciado y mundial, demostrado, no solo por los venezolanos, a la lista internacional. Y que además, quien sustituye el acuerdo minero, sustituye el laudo arbitral. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que sus demandas, las demandas, solo se van a dar en el marco de los instrumentos reconocidos por las partes. Venezuela no reconoce el laudo arbitral, el fraude arbitral. Y además, otro elemento fue planteado de la lógica, es que Guyana no existía como república. En 1999, 10 años antes, en 1987, Guyana no existía como república. Por lo tanto, mal podía pedir una demanda, incoar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela para reservar sus derechos, según ellos, los derechos del Reino Unido. No lo puede hacer bajo ninguna circunstancia jurídicamente hablando, y por ello Venezuela consigna unas objeciones preliminares a la admisibilidad que hizo la Corte de la demanda militar, manteniendo su estatus de no compareciente. ¿Por qué lo decimos? Es importante tenerlo en cuenta, como lo explicó la vicepresidenta, porque Venezuela ha definido desde hace muchos años, casi un siglo atrás, que Venezuela no discute en organismos internacionales sobre temas relativos a la integridad territorial. Lo hace con el país concernido, en este caso con Guyana, bilateralmente, tal como lo define el acuerdo de Ginebra. La exposición fue brillante, completa, una tesis en lo jurídico, en lo político extraordinaria. Guyana ha contestado que están en ese tiempo los plazos que están definidos por la Corte, el estatuto de la Corte y su reglamento. Nosotros quisiéramos, además de reconocer el trabajo efectuado, nosotros consideramos que la Corte está contra la pared. Si la Corte, y eso no lo voy a definir ahora, porque tiene que estudiar todo el legajo que Venezuela está consignando de pruebas, como lo ha dicho el embajador Samuel Moncada, el propio vicepresidente y el vicepresidente, ha consignado un legajo de pruebas importantísimas que se tenían, pero no se habían publicado. Y Venezuela nunca dejó de buscar más información en el Reino Unido y en Estados Unidos, que fueron los dos actores que conspiraron para arrebatar y despojar a Venezuela del territorio efectivo. Entonces, tenemos que señalar que nosotros, internacionalistas como somos, diplomáticos como somos, tenemos que decir que la Corte está en un atolladero moral y ético, porque ellos nunca han debido aceptar la demanda de Guyana. En primer lugar, porque el secretario general no tiene competencia. El secretario general de Naciones Unidas no tiene competencia por haber hecho para pedirle a la Corte que atendiera el caso. En segundo lugar, nunca se le dieron las partes no se nunca se le dieron esa competencia, porque además el acuerdo de Ginebra no se menciona en la Corte Internacional de Justicia. Ahí solo se menciona órganos jurisdiccionales, que pueden ser otros. Y es el último, y aún así todavía el círculo de las resoluciones para
soluciones pacíficas van más allá. Eso es, como nosotros podemos decir en el orden interno, un amparo. El acuerdo de Ginebra es prácticamente un amparo. ¿Por qué? Un amparo cautelar. Porque solo se resuelve con la resolución del fondo entre las partes. Una decisión práctica y amigable entre las partes. Y no informa que la Corte pueda haber aceptado unilateralmente la demanda de Guyana, unilateralmente haber aceptado la propuesta del secretario general, que ni siquiera, la secretaria general es uno de los órganos permanentes de Naciones Unidas, pero no tiene competencia para actuar ante lo contencioso, ni siquiera ante lo constructivo. Es decir, la Corte tiene dos tareas: investigaciones constructivas que no tienen fuerza vinculante, y la contenciosa, que son los únicos los estados, y tienen que firmar las partes concernidas. Puede haber una violación total a la Carta de Naciones Unidas, al Estatuto y al Reglamento. Entonces, nosotros, para finalizar, queremos señalar primero el reconocimiento importante de todo el trabajo que ha venido realizando la vicepresidencia, que con el presidente de la República, que es el responsable del Consejo Presidencial de Defensa de los Derechos del Territorio Efectivo, que es el que ha aprobado la política, ha estado muy atento, como bien lo señaló ella, en todos estos años. Nunca se había creado, hay que decirlo, nunca se había creado un consejo presidencial de esa magnitud para llevar el tema, estudiarlo exhaustivamente, sin escándalo, sin amarillismo, estudiarlo. Y además tampoco se había creado en la Asamblea Nacional una comisión especial, de la cual tengo el orgullo de ser parte, que lo dirige el doctor Germán Escarrá y se preside el comandante William Fariñez, el diputado William Fariñez. Nunca ha habido una comisión, ni una comisión legislativa, ni un consejo presidencial solo para atender el tema, lo cual los resultados que están arrojando hasta ahora son extraordinarios. ¿Qué decimos nosotros como Pacto para Todos? No podemos dejarlos solos. Hoy, por cierto, alertaba el embajador Samuel Moncada al país. Sabemos que van a empezar los Juegos de Qatar, pero no se olvide que nos estamos jugando la identidad cultural y la venezolanidad en la Corte Internacional. Un llamado a tiempo, y nosotros ante ese llamado respondemos. El PPT está preparando un documento para pedirle a todos los legisladores del PPT en el país, que tenemos en las 23 circunscripciones por control legislativo, menos de una, en medio, para que presenten un acuerdo de Cámara para respaldar contundentemente a la delegación que preside la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero también que ese mismo acuerdo se presente en los consejos municipales del país, y que además no nos lleguemos solo a esto, que este acuerdo se discuta con las comunidades, que sepamos lo que nos estamos jugando en el sector. Tenemos que impedir que las generaciones futuras, los que no han nacido, les toque esta tarea. Nosotros, esta generación, en este momento convivimos varias generaciones. Esta generación tiene que jugarse todos juntos. Y bueno, un saludo, de verdad, una felicitación enorme a todos y cada uno por el trabajo extraordinario, admirable, que significa un punto sobre los procedimientos en la Corte Internacional de Justicia, un llamado a la atención al secretario general y un llamado a alerta. La buena fe, el principio de buena fe es fundamental, y Guyana está actuando totalmente al margen de ese principio. Esperamos que el Reino Unido de la cara. Sabemos que lo debe hacer, pero no lo va a hacer porque tiene vergüenza, porque no quiere demostrar que es un fraude lo que hizo históricamente. Muchísimas gracias. Hoy patria para todos. No hay patria para nadie. ¡Viva la patria! ¡Viva! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el río Esequibo. El sol de Venezuela nace en el río Esequibo. Nosotros decimos río Esequibo porque es a partir de aquí. Yo recuerdo, les quiero recordar una cosa, lo decimos ahora. Guyana no existía en 1799 como Estado, pero tampoco existía como colonia. Existía como colonia en la margen derecha, que fue el territorio que compró el Reino Unido
a los holandeses, a los Países Bajos. Y ellos comienzan a invadir nuestro territorio luego de la muerte del presidente. A partir del año 1925 que sacan el ciudadano mapa fraudulento de Schomburg, por lo tanto ni como colonia existía, ni como colonia, porque en ese momento lo que existían son unas bases militares, navales, algunos de Reino Unido, y lo usaban para amenazar. Así que ni república ni colonia. Este territorio es venezolano. Yo tengo una pregunta ¿Así? respecto al último punto que mencionó del documento que quieren como presentar un acuerdo de cámara. ¿Ya lo tienen redactado o en qué proceso, Está qué casi fase proceso? redactado. Ok, ¿y tienen No, alguna fecha? ya lo vamos, ya está casi listo, porque lo venimos trabajando desde ayer. Ok, Y ya, mañana ya sale, esta noche, para todos los compañeros con el presidente. sí, chévere. Desde tú todo. Chévere. Cuando decimos patria para todos, decimos nuestro pueblo. Claro, todo el mundo. ¿Ah? Incluyéndolo, por supuesto. Esos son unos camaradas, unos camaradazos.